Por ejemplo, los accidentes de tráfico representan la primera causa de muerte en personas menores de 25 años. No hace falta fumar para inhalar aire letal. La contaminación atmosférica hoy en día mata más gente que el tabaco. Seguimos invirtiendo un alto porcentaje del presupuesto dedicado a la infraestructura del coche, cuando en el estado menos del 14% de la población tienen auto. El uso indiscriminado del automóvil genera diversos conflictos en la ciudad. Además de la contaminación ambiental, el ruido y el tráfico que produce, diariamente causan accidentes provocando graves daños materiales y lo más... El bienestar en las ciudades es un tema demasiado importante para dejarlo solo en manos del gobierno y de los especialistas. El día de hoy nos encontramos transmitiendo desde el bello puerto de Acapulco. La ciudad necesita tener cambios y estos procesos de transformación son parte de todos. Nos encontramos con varios panelistas, algunos expertos de diferentes áreas, y queremos poner en la mesa un tema muy importante. ¿Qué va a pasar con el auto? ¿Qué va a pasar con la gestión del automóvil? Hoy en día, si revisamos las estadísticas, tenemos que una de las principales causas de muerte son los accidentes automovilísticos. Es la segunda causa, los accidentes automovilísticos, para dejar personas en condición de discapacidad. Es decir, tenemos una infraestructura que no está siendo diseñada de manera adecuada y que tenemos que tener una postura. A nivel mundial ya se manejan criterios como pirámide de movilidad, movilidad activa, calle completa. ¿Qué está dejando de hacer Acapulco? ¿Qué está dejando de hacer nuestro gobierno para poder hacer estas implementaciones y podernos garantizar una vida digna, una vida segura y una interacción con todos los medios de transporte? Sin duda alguna es un gran reto y un gran debate que tiene que empezarse a poner en la mesa, pues para poner un planteamiento, conocer qué beneficios puedes obtener de usar otro medio de transporte, que si es viable o no implementarlo, porque pues finalmente podemos pensar en que no es tan fácil esta implementación debido a la cultura, al ancho de vialidad, pero bueno, sin más preámbulos les voy a presentar a nuestros panelistas. Nos acompaña el arquitecto Juan Faril, quien es arquitecto, es miembro emérito de la Academia Nacional de Arquitectura Capítulo Acapulco, y también nos está acompañando la arquitecta Anaí Gatica, quien es maestra en Desarrollo Sustentable. Nos acompaña el doctor Manuel Ruz, quien pertenece a ICOMOS, pertenece al sistema de investigadores del CONACYT. También nos está acompañando el arquitecto Fuentes, quien es presidente del Colegio de Ingenieros Arquitectos de Guerrero, con quien les vamos a estar debatiendo en esta mesa. Sin mayor preámbulo, la dinámica es muy simple. Vamos a tener una ronda de participaciones. En este momento le toca al arquitecto Juan Faril. Juan, desde tu enfoque, ¿qué onda? ¿Qué piensas con el tema del automóvil? ¿Cómo ves esta situación para Acapulco? Cómo no, Luis Enrique. Primero que nada, buenas tardes a todos los que nos escuchan, a los compañeros panelistas. Pues el día de hoy el automóvil es el villano favorito de la planeación urbana. Y el problema no es tanto el automóvil en sí, ni el número de automóviles, tampoco es el problema, sino la prioridad que le hemos dado para convivir en la ciudad. Anteriormente, el automóvil no solamente era un medio de transporte, sino era un estatus social. Quien aspiraba a tener mayores ingresos, aspiraba a tener un automóvil, y mientras más grande, más moderno, más dinámico es el automóvil, mayor era el estatus. Afortunadamente hoy la situación ha cambiado y ya muchas jóvenes de nuevas generaciones ni siquiera piensan en tener un automóvil. Han salido otras opciones aparte del transporte público, como el servicio de Uber, como otros servicios similares, en que ya no es una prioridad ni un estatus social en la misma escala que antes. La solución en las ciudades es diferente. No podemos pensar que lo que sirve en Berlín, en Ámsterdam o en San Pedro, Nuevo León, sirve para Acapulco. Cada uno es diferente y se valen tomar modelos, pero hay que retomarlos, tropicalizarlos, y en el caso de Acapulco, más que nada es muy diferente. ¿Por qué se prefiere el auto?
Primero que nada, se prefiere porque hay un mal servicio de transporte público. Si hubiera un buen servicio, no se pensaría dos veces. Dos, que hay una escasa y selectiva aplicación de los reglamentos de tránsito. Escasa y selectiva. Las normas de tránsito no se siguen igual. Hay que ver, en el caso de Acapulco, no hay respeto a las paradas de autobuses. El estado físico de los muebles, de los vehículos y de los operadores deja mucho que desear. La obediencia a los semáforos, pues lamentablemente se ha hecho cada vez más grave, y a la señalización, el uso indistinto de carriles, la falta de placas de circulación, el respeto a las rutas autorizadas, la periodicidad en que pasa el transporte es imprevisible. La otra es el sobre. Te quedó un minuto. Y aquí destaco mucho los taxis colectivos amarillos que no son de uso colectivo, pero se han hecho y le meten, en lugar de meterle hasta 4 pasajeros, le meten 6. Y los he visto hoy con este problema de la pandemia, siguen subiendo a 6. La sana distancia es el sano contagio. Y otro por los problemas es el divorcio entre tránsito y transporte. Tránsito lo maneja los ayuntamientos aquí en el estado de Guerrero y transporte el estado. Entonces hay un divorcio que no se puede pensar en que se pueda seguir por ahí. Amén del otro problema de la inseguridad. ¿Por qué no caminamos por la inseguridad? La falta de respeto al peatón, el clima que tenemos aquí en Acapulco no es propicio, el mal estado de la infraestructura, no hay accesibilidad universal. Y ahí lo dejo por ahorita. Me queda claro el planteamiento, ¿no? O sea, nos estás comentando que sí es viable, pero que tenemos que revisar el tema, ¿no? Le voy a dar la palabra a Anaí Gatica. Anaí Gatica es activista, impulsa la movilidad activa, pertenece a Guerrero en Bici, fundadora. Anaí, la gestión del automóvil en la ciudad, sin duda alguna, es un tema de vital importancia. Hemos visto que los altos índices de contaminación nos están afectando de diversas maneras. ¿Tu postura del auto, cuál es? Bueno, primero hay que dejar claros que no es que seamos enemigos del auto. El promover la bici no implica que no tengamos o que no utilicemos el auto en algunas ocasiones. Como bien decía Juan, no es un problema el número de autos todavía aquí en la ciudad. Más bien ¿cuál sería el uso y abuso del cual hemos hecho? Si el 100% de nuestros traslados los quisiéramos realizar en auto, pues esto sí generaría un problema por congestión, problemas en nuestra salud, por llevar una vida muy sedentaria, problemas en la calidad del aire, que si bien no es la primera causa de generación de partículas sólidas suspendidas, sí es la primera causa de dióxido de carbono. Y aquí pues hay que resaltar que sí se requiere el tener estaciones de monitoreo para poder exactamente medir y mejorar la calidad del aire. Algunas de las medidas para mejorar la calidad del aire, pues está el gestionar el uso del auto. Hay que primero entender cuáles son los motivos que nos obligan a utilizar el auto, ¿no? Por así decirlo. Bien lo decía Juan, que el transporte no sea de excelente calidad es un factor, o el que tengamos que pagar 2 o 3 transbordos cuando cambiamos de ruta y estas rutas no están integradas al sistema integral, pues sí hacen que se salga del presupuesto para movilizarse, ¿no? Por eso es que muchos están optando no por un auto, sino por una motocicleta. Y esto es muy peligroso, es muy riesgoso, ya que la mayor parte de los accidentes que se producen, pues es muy peligroso para el ocupante del vehículo y también para el conductor de motocicleta. Entonces, habría que hablar de regular qué tanto se va motorizando.
dado que en realidad el promedio de viajes y de ocupación de un auto es muy bajo, es muy ineficiente. El que 1.5 personas utilicen el auto, pues ya nos da una noción de que se va a requerir entonces muchísimo más espacio para poder movilizarse de esta forma, y hay que optar por alternativas. Sería todo. Pues muy interesante tu postura, Ana. En este momento le doy la palabra al doctor Manuel Ruz. Manuel, ha pasado mucho tiempo y la ciudad ha tenido varios cambios. Estos cambios, de alguna manera, han sido vinculados a una vida, alguien lo comentaba, ¿no? Este estatus, tener coche es un tema de estatus, ¿no? Y dejamos a un lado el poder disfrutar y caminar tantas cosas. En tu experiencia, en toda tu labor académica, ¿cuál es la postura que deberíamos de tener con el auto? O sea, necesitamos hacer un análisis crítico, pero ¿tú qué opinas? Bueno, antes que nada, gracias por la invitación y buenos días, buenas tardes a todos. Pues yo retomo un poco lo que estaba comentando tanto el arquitecto Farid como la arquitecta Anaí, hablando sobre el automóvil, ¿no? Obviamente el automóvil representa uno de los más fuertes símbolos de progreso, sobre todo del siglo pasado, ¿no? Sin embargo, ha erosionado la calidad de los espacios públicos y ha impulsado la extensión de la vida urbana, la extensión de las ciudades, ¿no? Como es el caso de Acapulco. Lo que sí es cierto es que hay un uso indiscriminado, ¿no? Porque genera diversos conflictos en la ciudad, además de la contaminación ambiental, el ruido, el tráfico que produce, pues están los accidentes, ¿no? Los conflictos viales que dejan pérdidas millonarias. El caso de Acapulco es interesante, sobre todo el auto, un destino turístico planeado para recorrerse, para disfrutarse, sobre todo disfrutar del paisaje litoral, ha tenido, pues, ¿cómo puedo decirle? Como consecuencias, o ha sido víctima del progreso mal interpretado. Yo enfoco el problema del auto como un problema cultural principalmente, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, del estatus social, antes el tener un auto era una cuestión de privilegio, ¿no? Y ahora también se llevó a hacer una clasificación de que si no tienes auto eres pobre, eres discriminado, eres segregado. Entonces la gente empezó a invertir en el auto no tanto como medio de transporte, sino como efectivamente un medio de estatus. Y en el caso de Acapulco, yo te había comentado anteriormente, por decirte, la Costera Miguel Alemán, la principal avenida turística del puerto, fue diseñada en 1949. Estamos hablando de Miguel Alemán, estamos hablando de casi 70 años de una vialidad que tiene las mismas dimensiones, pero que la población era 14 veces menor en ese tiempo. En el 50 había en Acapulco 56,000 habitantes. Actualmente hay 800,000 habitantes, 860,000 habitantes que circulan, el 20% de ellos en transporte público. Y a eso la anarquía que existe en el transporte público, eso hace que la ciudad se sufra, no se disfrute, se sufra. Yo recuerdo también estudios que hicieron en el Colegio de Arquitectos antes de entrar a la CABUS, en el 2010, el 80% del transporte público se encontraba en el centro de la ciudad, básicamente, ¿no? Entonces aquí lo que estamos evidenciando es que hay una déficit, a pesar que es contradictorio estos déficits, porque no hay estudios de movilidad en Acapulco. Se han hecho planos de desarrollo urbano constantemente, periódicamente, pero no se han aplicado lo que es la cuestión de la normativa. Por eso insisto que este problema del automóvil es una cuestión cultural que tenemos que sentar las bases para poder aprovechar los recursos que nos genera la tecnología. De momento te lo dejo ahí. Muy interesante tu reflexión, sin duda alguna. Tenemos también a Fuentes, el arquitecto Fuentes, presidente del Colegio de Ingenieros Arquitectos. Arquitecto, en tu experiencia, en tu labor, ¿tú qué piensas que debería de pasar con el auto? ¿Y qué es lo que tendríamos que reflexionar? No sé, Fuentes. Sí, buenas tardes a todos los compañeros panelistas y al público que nos hace favor de seguirnos en redes sociales. Bueno, primeramente felicidades por el tema que se pone en la mesa, Luis. Considero que gracias. Digamos que es un tema de interés común, de interés colectivo, y me gustaría iniciar mi participación mencionando
al arquitecto Jaime Lerner, quien en uno de sus libros considera al automóvil como un personaje egoísta, y al bandoleón, que viene siendo un transporte público similar al Acabús, lo considera como un personaje amigable. Sus diferencias se oscilan precisamente en el espacio que utilizan por el número de habitantes que trasladan, pensando en soluciones de movilidad colectiva. Lógicamente, en un sistema de transporte público eficiente, se debe de pensar en sistemas alternativos como es la bicicleta y la peatonalización de algunas calles. En algunas ciudades del extranjero y algunas otras ciudades aquí en la ciudad en el país, en México, como es la Ciudad de México, Puebla, Querétaro, Monterrey, Guadalajara, ya han iniciado a promover la movilidad, dando preferencia al peatón. Esto con base en lo que comentabas en un principio, a la pirámide de la movilidad. En esta pirámide de la movilidad se representa en primer término a las personas o al peatón. Como segundo escalón, a los ciclistas, porque utilizan un medio de transporte que es sustentable, que es eficiente, que no contamina, que no genera tráfico, que utiliza poco espacio para el desplazamiento de las personas. Enseguida sigue el transporte público, como son el Metrobús o el Acabús aquí en Acapulco. Enseguida sigue el transporte de carga, y en último lugar de la pirámide encontramos al vehículo, o a los vehículos particulares en concreto. Sin embargo, aquí en Acapulco nuestra pirámide está invertida. Pareciera que la preferencia la tiene el automóvil particular, y las dimensiones de Acapulco no fueron pensadas para un crecimiento exponencial del automóvil. Por lo tanto, considero que Acapulco no ha sido diseñado para privilegiar al peatón y en particular a las personas, sino se ha pensado más bien en el vehículo, pese a esta deficiencia en las vialidades, digamos, en las dimensiones de las vialidades, para permitir el uso del vehículo. Asimismo, tenemos un punto importante en relación a que Acapulco cuenta con una demografía que, según INEGI, ha ido a la baja, pero en temporadas vacacionales se incrementa considerablemente el número de vacacionistas, probablemente duplicando el número de personas residentes de la ciudad. Pero las estadísticas se enfocan principalmente en la demanda económica, en el número de cuartos de hotel que se ocupan, en el porcentaje de ocupación, pero poco se considera a las personas. Esto pareciera que es algo que se replica en de nuestra cultura como sociedad, en donde damos más preferencia que a las mismas personas, a las estadísticas o al desplazamiento, al número de cuartos, al porcentaje de ocupación de hotel, etc. Me gustaría poner un ejemplo, por el tiempo lo dejo para mi siguiente participación, para fomentar un poquito la cultura en relación a la importancia que tienen las personas por encima de cualquier maquinaria motorizada. Muchas gracias. Fíjate que en términos generales nosotros estamos viendo acciones, obra pública enfocado al coche. Si revisamos las pavimentaciones que se realizan, muchas de ellas no tienen un sistema de arbolización. Tenemos el fenómeno de isla de calor, que nos incrementa notablemente la temperatura y nos disminuye el tema de humedad en las calles. Entonces, estas intervenciones las vemos de manera truncas, incompletas, y no porque haga falta el conocimiento técnico. O sea, yo creo que Acapulco ya logró, tiene especialistas, tiene profesionistas, tiene arquitectos, y ha logrado permear toda esta situación. Pero ¿qué ha pasado? O sea, ¿por qué no se implementan estos criterios? Desde mi punto de vista, yo creo que Acapulco
si bien es cierto que fue pensado y diseñado pro coche, sus anchos de vialidades nos permitirían poder hacer una conversión completa para tener un sistema de calle completa, donde podamos implementar la pirámide de movilidad. En ese sentido, a mí me gustaría preguntarle a Juan, tú has sido funcionario durante muchos años y durante muchos años te ha tocado implementar acciones, vamos a llamarle intervenciones urbanas, ¿va? Una de las acciones que recuerdo que creo que fue un gran éxito fue cuando se demolió el tema del hotel en Caleta. Yo creo que es una de las acciones así más importantes que hemos visto en cuanto a recuperación de espacio público. Un inmueble se rescata, ¿no? Desde mi punto de vista es un tema de rescate de espacio público. Que el destino, bueno, se hizo esta plaza, se hizo el Pariá, ¿no? Pero en el tema del coche es bien complicado porque es un capital político, es un tema delicado que hasta podríamos vincularlo con el crimen organizado, que no nos interesa meternos en ese tema, ¿no? Pero Juan, ¿tú ves viable que podamos hacer una conversión de Acapulco para poder implementar la pirámide de movilidad o lo ves bien complicado? Antes déjame comentar, a todos los que nos están siguiendo la transmisión pueden comentarnos, preguntarnos, queremos enviarles saludos, a ver, vamos a mandar saludos a Manuel Rojas, a Mariana Araujo, a Armando Nogueda, nos escuchan desde Cancún, a Ramsés, a Oliver, a Mariana Labastida, Sergio Tapia, gracias por seguirnos, a Andrés Serrano, Cristóbal nos escucha desde Italia, Fabián Mendoza, saludos Fabián, que es un tema maneja mucho el tema de ingeniería, de la ingeniería cálculos. A todos ellos, gracias. Si alguien nos quiere preguntar algo, nos quiere comentar algo, con todo gusto. Me regreso contigo, Juan. Juan, ¿tú crees que Acapulco está listo para tener una conversión, para pensar que podemos tener esta convivencia auto-peatón, dándole prioridad al peatón? ¿O de plano tú dices, sabes qué, no es viable, no jala por ahí? Mira, te contesto con gusto. Si yo preguntara en este momento si es viable el quitar todos los vendedores ambulantes que existen en la vía pública, que existen en las playas, que existen en todos lados, de inmediato me contestarían que no es posible. Y sí es posible, ya lo hicimos. Si yo les digo, vamos a prohibir el estacionamiento en la costera de golpe, ¿es posible? No, espérate, ya lo hicimos. Lo primero que hay que validar es la autoridad. Para que la autoridad pueda ejercer la autoridad y los hechos que la validan, tienes que validarla socialmente. Yo me preguntaba por qué cuando hicimos la prohibición del estacionamiento de la costera se pudo, por qué cuando se sacaron más de 5,000 vendedores de playas y se reubicaron y en 3 años no hubo vendedores en todo Acapulco ambulantes. ¿Por qué? Porque había una autoridad validada, se hizo un ejercicio democrático como nunca se había hecho ni se ha vuelto a hacer y es muy difícil que se haga. ¿Por qué tuvo validez? ¿Por qué asombra lo que hicieron en Colombia? Curitiba, la gran cosa, y hay que importarlo de Curitiba. No importa cómo lo hicieron, hay que importar los resultados. Eso no sirve, ¿eh? Curitiba y el éxito que tuvo en Colombia se inició con un cambio democrático que la sociedad validó. Aquí pasó lo mismo. Se hizo un ejercicio donde para hacer el cambio de presidente municipal se hizo no una consulta, se hizo más que una consulta, se hizo un ejercicio democrático interno del partido hegemónico de entonces para poder... Se exportó el video. No te oí, ¿qué? Juan, tuvimos ahí un problemita técnico. Ahorita me regreso contigo en lo que se reconecta Juan. Pero seguimos la dinámica. O sea, finalmente la experiencia de Juan a la hora de intervenir ha sido sin duda, pues tiene su valor agregado porque le toca implementar, hacer o deshacer, pero también en el otro sentido es otro momento histórico, ¿no? No había redes sociales, las cosas eran más fáciles de implementar, probablemente.
Hoy en día yo creo que uno de los grandes retos que implica para un gobierno y el tema de la gobernanza es el poder lograr este tema mediático. En lo que regresamos con Juan, paso con Ana. Ana, ¿cómo estás? A ver, eres catalogada como la persona que ha impulsado en el Estado, ya volviste, Juan, ahorita me regreso Ya, contigo. Por un claro tema, que sí. sí. Claro. E incluso apareces en algunas páginas como promotora de la bicicleta. ¿Qué crees que nos hace falta para poder dar ese paso? O sea, yo entiendo esta postura que tenemos como ciudad y que nos urge, pero ¿qué sigue? O sea, ¿cómo sí lo hacemos o qué es el siguiente paso? Tenemos ejercicios de planeación urbana, tenemos talleres, tenemos varias cosas, pero ¿qué sigue, no? Bueno, creo que la aplicación de la ley es lo que se ha relajado principalmente. Hay reglamentos, hay leyes, pero se resiste, esta resistencia a aplicar la ley. Por ejemplo, la disposición de que no se puedan estacionar en todas las vialidades principales, o sea, llámese Avenida Ruiz Cortines, Avenida Cuauhtémoc, Avenida Costera. No tendríamos por qué ocupar el espacio para estacionar, porque estas vialidades pues, son las arterias principales de la ciudad. El permitir que se vaya acomodando ahí tantos vehículos, si quisiéramos hablar en términos médicos, diríamos que los autos son el colesterol malo que van tapando nuestras arterias. Y pues bueno, esto nos lleva al colapso de la ciudad. El permitir que se ocupe tanto y tanto espacio para que se estacionen en vía pública, pues genera mayores tiempos de traslado, no permite la visibilidad, incrementa el número de hechos de tránsito, específicamente en las intersecciones, y bueno, genera una serie de problemas el no querer aplicar la ley. Las leyes ahí están, ya nada más falta que exista esta voluntad por hacer válidas nuestros reglamentos y por realmente aplicar las sanciones. ¿Por qué? Porque esto definitivamente significan el hacer enojar a cierta parte de la población que es muy doble moral. Por una parte se cansa del humo, por una parte se queja de la contaminación ambiental y se queja del tráfico, pero por otra parte esas mismas personas generan la congestión vehicular y utilizan el auto así sea para moverse 1 kilómetro, 3 kilómetros. Las distancias que pudieran realizar perfectamente caminando, encargos, lo que tuvieran que resolver, deciden desenvolver esa actividad en el auto siempre. Y entonces forman parte de ese problema del que se sienten tan ajenos. Ok. De las preguntas que nos están llegando, me gustaría tu opinión, Anaí. Por ejemplo, nos preguntan si es conveniente permanecer con el hoy no circula. Debería ser, ¿tú qué opinas? Dejarlo permanente, el no circula. Bueno, hay, como en todo, es un arma de doble filo, ¿no? La primera que bien, porque ahorita lo que se requiere es tener una excelente calidad del aire para no agravar nada que tenga que ver con los vehículos. Y también la idea es que menos personas se salgan de sus casas. Ok. Pues entonces. Un segundo, porque tengo problemas con mi audio. A ver. Sí. Ya, ok.
Mira, y por lo otro, de que, bueno, cuando se implementa el no circula, lo que hacen las personas es utilizar su otro auto o comprar otro auto. Entonces, en Ciudad de México, pues rápidamente salieron y se compraron otro auto cuando se empezó a implementar esto. Entonces, en un periodo muy corto de tiempo, ya tenían duplicada su matrícula de autos. Entonces, ahorita están rediseñando en Ciudad de México el no circula para una cuestión ya más democrática, más, ya no es solamente ciertos coches los que circulan siempre, entonces van a ir adaptando, es una medida que tienen que ir midiendo qué tanto les funciona, qué tanto no, pero habríamos de partir más hacia el compartir el auto, compartir nuestros trayectos con compañeros de trabajo, con personas que nos quedan en la ruta, pero principalmente cuestionarnos el por qué inscribimos en escuelas tan lejanas a los niños, si después nos va a requerir una logística más complicada el estar yendo y viniendo por ellos. Sí valdría la pena cuestionarnos por qué los vamos a dejar a los niños tan lejos cuando puede ser un traslado muy corto. Sin duda alguna un tema de reflexión, ¿no? Pero bueno, a ver, seguimos aquí en el tema de saludar los comentarios. Nos está escuchando Hermelinda Cruz, Sergio Tapia, Francisco Javier Cabrera Betancur, a quien les enviamos un afectuoso saludo. A Juan Miguel Pulgarín desde Colombia, que nos está también comentando que hagamos un gran acuerdo por la movilidad sostenible. Me gustaría ir con Manuel. La misma pregunta. Manuel Ruz. ¿Deberíamos dejar permanente el hoy no circula en Acapulco? ¿Tú qué opinas? Mira, pues como dicen ahí, no tiene contradicciones, ¿no? Puede que se incremente el flujo vehicular y en peores condiciones, entonces la contaminación sería sería mayor. Yo lo que quisiera retomar un poco, o en gran medida, es exactamente el planteamiento que hacía Juan, ¿no? Insisto, ¿no? El problema del automóvil es una cuestión netamente cultural. Y también la cuestión cultural tiene que ver con la voluntad política. Cuando el gobierno se lo propone, tiene que hacer las cosas y porque es en beneficio de la comunidad, siempre y cuando estos beneficios estén solventados o estén sustentados o consensados en la misma comunidad, ¿no? Difícilmente en Acapulco se han hecho estudios de ingeniería de tránsito apropiados donde se establezcan rutas de origen y destino. Vemos cómo de repente aparecen rutas de transporte público de forma indiscriminada con una calidad muy deficiente. Sin embargo, retomando lo que se puede hacer, yo creo que es esto la esencia, ¿no? Incluso que estamos muy afines aquí nuestros planificadores a tratar de copiar planos de otro lado, pues, que tomen lo que decía Pepe Fuentes, ¿no? Vayan a ver a Sergio Lerner en el 72, estamos hablando de casi 50 años, cuando él hace su propuesta de movilidad, y en 72 horas, en 3 días, él cerró una calle. Le importó poco lo que dijeran comerciantes, lo que viera la gente, no hubo él, en base a un estudio, hizo su propuesta. 50 años después, es la calle comercial más exitosa de Curitiba, como pasó con la calle de Madero en la Ciudad de México. Al peatonalizarla, se diversifica más el desarrollo económico, la gente conoce más la ciudad, hay un proyecto de cohesión social muy interesante. Yo por eso estoy insistiendo, el problema aquí es el uso irracional del auto está fundamentado en una cuestión cultural que tiene que ver con el respeto de las leyes y las normas, ¿sí? Pero también con la eficiencia, ¿no? Necesitamos, para modificar que la gente no desincentivar el uso del auto, tenemos que tener un transporte público eficiente. Eso, aunado a lo que decíamos del incremento que tenemos en la población flotante, los visitantes también engruesan, este tráfico vehicular, sobre todo con sus transportes de autobuses, ¿no? Entonces yo creo que sí, me remonto a esa cuestión, a la falta de voluntad política y también dentro de esa falta de voluntad política, la falta de inclusión del mismo gobierno, de hacer sentir a la gente que le importa, ¿no? O sea, ¿por qué no hay, como se hace en otros países, hay consensos en las comunidades donde un grupo de expertos va y platica cuál es la problemática, se definen cuáles son los problemas y por dónde se van a atacar, pero hay un compromiso social. Entonces yo creo que el transporte público en Acapulco tiene que mejorar.
es hacia donde hay que apuntar. Y obviamente diversificar el sistema de transporte, no solamente el Acabús puede ser la opción, ¿no? Ya hay otros planteamientos y uno de esos también es el uso de transportes no motorizados. Entonces hay que incentivar el uso de transportes no motorizados, como es la ciclovía, donde se pueda, obviamente, y también la peatonalización. Desde hace años yo recuerdo un proyecto muy importante que, aparte de cohesión social y general desarrollo económico, era el andador peatonal desde Fuerte San Diego hasta La Quebrada. Imagínate poder disfrutar todo ese espacio. Pero pues eso lo dejaremos para la próxima intervención. Sí, sin duda alguna es todo un tema de reflexión. Fíjate que ahorita con lo que comentabas, yo veo con mucho agrado que hay mucho conocimiento en varias áreas. Por ejemplo, tienes ONU Habitat, tienes el Banco Interamericano, tienes la Organización Mundial de la Salud, y llama la atención cómo todas estas recomendaciones a nivel internacional para Latinoamérica nos están como recomendando que le apostemos a la movilidad activa. Implementarlo me queda claro que no es nada fácil. De hecho, en el tema de Regina y Madero, pues los comerciantes en la Ciudad de México, los comerciantes eran los principales que rechazaban hoy en día es eso, ¿no? Después de que vieron los beneficios económicos, de que las personas que caminan son las que gastan, es donde cambia este chip en la Ciudad de México, que es una de las zonas o de las ciudades más complejas por el tema del apego al espacio público privatizado, ¿no? El vendedor ambulante y todo esto, y logran un gran éxito. Y hoy en día es uno de los corredores comerciales más rentables que existen en el país. Sin duda, un tema de reflexionar. A mí me gustaría, con la misma pregunta, irme con el arquitecto Fuentes. En un primer momento, simplemente, si consideras, Fuentes, que el hoy no circula debería de quedarse, y bueno, si quieres agregar más o algún otro tema, adelante. Perdón, gracias, Luis. Bueno, respecto al comentario de que si debería preservarse el hoy no circula, yo consideraría que sí se debería de implementar esa medida por acuerdo de Cabildo, pero no aplicado a todo el parque vehicular. Desde mi punto de vista, creo que en Acapulco hay un exceso de concesiones por parte del gobierno del estado hacia transporte público. Y frecuentemente vemos más camiones o taxis esperando gente que gente esperando el transporte. En ese sentido, yo creo que sería muy favorable aplicar esta medida principalmente al transporte público, porque el transporte público es quien se detiene, hace paradas, genera congestionamiento. Si hay un carril que se utiliza para estacionarse, se estacionan o se hacen las paradas en el segundo carril y se forman cuellos de botella que afecta a la movilidad y el desplazamiento. Por ejemplo, en Puerto Vallarta tuve oportunidad de conocer su vialidad principal, que viene siendo lo comparable aquí con la costera, y me llamó mucho la atención que la avenida principal tiene un camellón central, luego de cada lado 2 carriles para ambos sentidos. Después de los 2 carriles de cada lado tiene otros 2 camellones y otros 2 carriles. Y estuvimos analizando cómo se comportaban allá los taxis, los camiones, el transporte particular. Y precisamente un taxista nos comentaba que cuando un taxi iba vacío, circulaba por los 2 carriles de la derecha, y había un carril para circular y un carril para pararse, para hacer paradas. Los camiones que iban haciendo paradas utilizaban el carril de la derecha. Si hacían parada y abordaban pasaje, digamos, para llevarlo a otro punto, entonces tomaban los 2 carriles centrales, pero era una carretera ancha donde no se permitía el estacionamiento. El estacionamiento se
permitía, digamos, sobre vialidades transversales, que eran vialidades secundarias, pero la vialidad principal no permitía el estacionamiento, era prácticamente para desplazamiento y para incremento y para ascenso y descenso de transporte. Por otro lado, me gustaría nada más cerrar con una reflexión esta participación, Luis, respecto al ejemplo que les ponía. Una ocasión tuve oportunidad de platicar contigo respecto a un accidente que me tocó por ahí escuchar en un despacho de abogados, ¿no? Donde hubo un accidente en el mar y una lancha dejó inválido a una persona que iba nadando. Y tuve oportunidad, y el abogado era un tío, me platicó el caso, y le preguntaba yo que cómo se resolvía esa situación legalmente, porque en el mar no hay semáforos, le digo, pues ahí ni modo de decir que se pasó un alto o quién tenía la preferencia. Y él me explicaba con términos jurídicos que la preferencia siempre la tienen las personas por encima de los motores, ¿no? O de los vehículos motorizados. Entonces, si esto es aplicable en el mar, yo creo que la cultura nos debe de ir llevando a ir tomando más concientización para darle más preferencia a las personas y en concreto al peatón, aunque estemos en zonas urbanas, aunque exista un reglamento de tránsito, aunque haya semáforos para el cruce de vehículos, debemos tener más en cuenta a las personas y a la peatonalización. Ok, sin duda alguna, el tema de este accidente en el mar es como para reflexionar, ¿no? Fíjate que me quiero ir todavía a los comentarios. Nos comenta el arquitecto Cabrera, en relación entre mandates y mandatarios pueden lograr resultados a partir de respetar la ley, del diálogo y del consenso. No pueden imponerse restricciones sin aportar propuestas de solución. Totalmente de acuerdo, Arqui. También nos comenta, nos está viendo Francisco García Mier. ¿Cómo estás, Francisco? Un saludo. Cintia Fernández, especialista en eficiencia energética y construcción sustentable, también nos comenta, ¿no sería mejor retirar el exceso de concesiones del transporte público? Es decir, sacar de circulación taxis amarillos y azules, además de camiones de buen servicio. Sí, sin duda alguna es una de las metas. O sea, no puedes pensar en una ciudad sin implementar tu sistema. Nuestro Acabús es un sistema de movilidad masiva de personas, el cual tendría que ir sustituyendo varias cosas. El problema es que es un tema político. O sea, aquí venimos a sumarle un transporte más, una carga vehicular más a este ancho de vialidad, cuando debieron de haber salido otras unidades. También por aquí nos comenta Francisco, las nuevas legislaciones en materia de movilidad que se están trabajando en el país privilegian la preferencia circular al transporte público sobre el automóvil, puesto que en un mismo vehículo lleva a más pasajeros. Sí, es lo que comentábamos hace rato, ¿no? Que el tema, todas las recomendaciones nacionales, internacionales y las legislaciones que se están haciendo hoy en día es para apostarla a tener este transporte masivo eficiente. Cuando vas a una ciudad, ya sea en Estados Unidos o en Europa, tienes la oportunidad de ver a varios estratos sociales conviviendo en el transporte público. Es decir, no importa si es de un estrato bajo, medio, alto, cuando todos los estratos están usando el transporte público es que está funcionando de manera adecuada, que es un modelo eficiente. Me voy a ir con Juan. Juan, hace rato tuvimos un problema técnico y quisiera, con la misma dinámica, te voy a dar un poquito de más tiempo, el tema de si tú estás de acuerdo en que el hoy no circula, se quede, no, digo de manera muy breve, y estábamos platicando te estaba yo preguntando, ¿podemos implementar prioridad peatonal en la ciudad? ¿Podemos quitarle espacio al automóvil o no? ¿Tú qué opinas? Gracias. Sí, claro que sí. Y para salir de la pregunta, lo del hoy no circula es una vacilada. No es una propuesta seria, no es una propuesta que vaya a resolver el problema de veras. Si me están permitiendo que yo salga en mi automóvil 6 días a la semana y uno me lo prohíben por motivos de salud,
¿Los otros 6 me vacuno o qué hago? Eso es una vacilada, es para salir del paso y para decir, estamos haciendo algo. La verdad, esas salidas fáciles, y retomo donde iba, es la falta del ejercicio de la autoridad. Mis 3 compañeros panelistas y tú mismo, Luis Enrique, estamos hablando de respeto, de orden, de leyes, y eso es muy, muy, muy sencillo cuando la autoridad tiene la confianza y el respeto. Si la autoridad tiene confianza de su pueblo y el respeto, lo que diga así será tomado en cuenta y es mucho más fácil de instaurar. Cuando instauramos no estacionarse en la avenida costera Miguel Alemán, 9 kilómetros de la arteria más importante primaria de Acapulco, los primeros opositores fueron los comerciantes restauranteros que dijeron no, nuestros clientes, sobre todo el turismo, no va a tener dónde estacionar. Se hizo un estudio, porque hay que hacer las cosas en serio, y se hizo un estudio y se demostró que el 85% de los automóviles que se estacionaban, y yo creo que sigue siendo válido en la costera Miguel Alemán, eran los mismos empleados y trabajadores de los comercios y restaurantes, que se vale, sí se vale, pero no me argumentes que te va a faltar el consumo por esto. Total, se llamaron a los líderes y con esa autoridad moral se dijo, lo vamos a instaurar y vamos a probar 3 meses. Si en 3 meses nos demuestran verdaderamente que hay un quebranto económico, echamos para atrás. Y no lo hubo, al revés. ¿Pero por qué? Porque no solamente se hizo la prohibición, se hizo y se instauró una nueva ruta en aquel entonces, en los 90, la primera ruta de transporte colectivo urbano con aire acondicionado y turístico se instaló. Se mejoraron todas las banquetas. El gobernador de entonces, Ruiz Massieu, caminó de Caleta a la base naval los 9 kilómetros, acompañado de todo el mundo y cámaras detectando las anomalías en banquetas. A lo mejor lo recuerdan. Y se mejoraron todas las banquetas, se instauraron semáforos peatonales, se puso por primera vez alumbrado peatonal en la avenida costera Miguel Alemán, se mejoraron los pavimentos adyacentes y aparte se puso vigilancia policial especial. Con todo eso, se hizo un censo de la cantidad de automóviles que se tenían que retirar del estacionamiento y se hizo un programa para construcción e instalación de estacionamientos públicos. Se hizo. Ahí sobreviven cadáveres todavía de lo que después, 3 años después, se dio marcha atrás y quedaron volando los inversiones. Pero se pudo hacer porque se tuvo la calidad moral, se hizo el estudio técnico y fue aceptado. Y los comerciantes felices porque la gente caminaba y consumía más. Juan, aprovecho este comentario para hacerte una segunda pregunta. Me interesa mucho tu participación porque te ha tocado estar en gobierno, asesorar a gobierno. ¿Qué falta? O sea, tienes un proyecto de ciudad, tiene una administración que es un color amarillo, rojo, rosa, lo que quieras. Viene la otra administración y cambia la visión porque pues ahora se le ocurrió hacer esto, ahora está de moda aquello, o sus asesores le están indicando que es otra ruta. Es decir, pareciera que no se toma en serio la postura de la ciudad a través de, o sea, como que no existe este gran proyecto de ciudad de corto, mediano y largo plazo, aunque tengamos el plan director, se lo pasan por el arco del triunfo y siguen haciendo otras cosas, o sea, fuera de lo que ya se consensó, lo que ya se platicó, y si lo haces basado en el plan director, estuvo mal, o sea, es como todo un tema bastante complejo. En tu opinión, ¿cómo podríamos romper esta parte? O sea, esta parte de que pasa un gobierno, tiene una idea, pasa a otro gobierno y cambia. O sea, que hagamos eso a un lado y que las necesidades de la ciudad se vayan subsanando para ser ciudad. ¿Qué opinas? Que cambia cuando viene una administración nueva, cambia porque lo permitimos, así de sencillo. La autoridad no puede manejarse así. Y la otra, como decía yo antes, el ejercicio de la administración urbana es tan importante que no se lo podemos dejar a la autoridad sola. La autoridad sola no puede. Tiene que haber la ciudadanía organizada, no solamente los consejos. Como dice nuestra ley, hay un consejo municipal, pero también hay un comité ciudadano que no se ha instalado. En el caso de Acapulco no se ha querido instalar, donde debe haber una participación amplia, donde la ciudadanía se manifieste, escuche y opine. Y la autoridad se vería obligada a hacerlo.
El proyecto de ciudad no es para 3 años, ni 6, ni 9. Es un proceso dinámico que la ciudadanía debe tener en sus manos y poder con ese mismo dinamismo ir opinando y ir conformando lo que va haciendo la autoridad. La autoridad no se puede manejar sola con ocurrencias si no pregunta. ¿Qué hubiera pasado si de veras ese comité ciudadano se hubiera instalado aquí en Acapulco y le preguntan al comité ciudadano qué se vale hacer y qué no se vale hacer? No solamente es el respeto a las leyes, es el respeto a la ciudadanía y a lo que opina de manera organizada. No lo hacen muchas veces por miedo y tienen miedo porque no están validados socialmente, porque no tienen el respeto, no se han ganado el respeto y la confianza de la ciudadanía. Así de sencillo. Ya se ha hecho con grandes proyectos que la autoridad simplemente con el respeto a la ciudadanía ha preguntado. Cuando hubo la ocurrencia y propuesta muy en serio de hacer un segundo piso de la avenida Costera Miguel Alemán, a mí me encargó el gobernador de entonces que hiciera una consulta ciudadana. Un mes estuve yendo de grupo a grupo. El 95% de la gente me dijo no, y no se hizo, con todo y que había financiamiento privado para hacerlo. Es respeto nada más de la ciudadanía al gobierno, el gobierno de la ciudadanía. Ok, me queda claro esa parte. Me voy a regresar aquí a nuestros comentarios. Saludos a Andros Black, luchador, que nos está viendo. Nos preguntan por ahí, ¿cómo hacer eficiente el transporte público sin ampliar el número de unidades, taxis? El tema de la implementación de un BTR en la ciudad, sin duda alguna, va quitando algunos sistemas de transporte y los va colocando otros medios de transporte. El problema es que hemos visto la movilidad, la concebimos o la han concebido nuestras autoridades como una movilidad solamente pensada para el automóvil. La movilidad tiene que ir en todos los sentidos y la prioridad es el peatón, ¿sale? Por ahí también nos preguntan, Armando, dice, ¿creen que la gestión del desarrollo inmobiliario dirigido hacia una densificación en núcleos estratégicos sería un factor prioritario a la par de la movilidad? No sé si Anaí con esta pregunta podrías apoyarnos y profundizar. Vamos a hacer no sé qué te parezca. Bueno, viene un webinar sobre transporte dentro de 15 días. Aprovecho para invitarlos a todos. Y bueno, que si se puede mejorar el transporte sin tener que meter más taxis y más colectivos, por supuesto que sí. Habría que pensar ya en otros sistemas. Uno, en ampliar la cobertura del Acabús, sobre todo hacia la zona poniente, y la Tercera Avenida ya por Ruiz Cortines. Tendríamos que ampliar rutas hacia allá. Otro, pues ya implementar las rutas en el teleférico. Necesitamos movilidad en vertical. Nuestra topografía no nos permite hacer que el BRT llegue a todos los rincones y sobre todo a áreas densamente pobladas que requieren esta conexión al sistema de transporte para no estar pagando 2, 3, 4 pasajes solo para llegar al trabajo. Ok. ¿Cierras tu participación o vas a...? Solo me voy a conectar hasta preguntas y respuestas. Mi pila anda baja. Ok. Está bien. Ok. En ese sentido, esta última ronda de participación me gustaría que fuera un tema mucho más abierto, incluso más corto, 1 minuto de participación, en el sentido de que hemos visto posturas, por ejemplo, cada uno va dando un panorama, ¿no? Alguien no está de acuerdo, alguien está de acuerdo, o sea, de tal manera que podamos transmitir esta postura de cada uno. Pero quiero, la propuesta es que sea 1 minuto. Los anchos de vialidades en Acapulco, voy ahorita con Manuel Russo. Los anchos de vialidades, ¿consideras, Manuel, que estos anchos de vialidades te dan para poder tener transporte público, infraestructura ciclista, peatón? ¿Sí o no? 1 minuto. En base a un análisis muy minucioso, yo creo que sí. O sea, lo que no se mide no se cuenta. O sea, si no se hace un estudio específicamente técnico
para poder solventar estas propuestas. Yo creo que lo demás es pura una utopía, ¿no? Nosotros sabemos que la movilidad urbana trabaja en base a 3 factores: la seguridad, la eficiencia y la inclusión. Entonces tenemos que garantizar primero la seguridad del peatón, obviamente después la seguridad del transporte, pero la eficiencia del transporte es lo que más nos interesa, ¿no? Hemos visto que a 8 años el Acabús entró en operación, el alto nivel de deterioro que se tiene ahí, y tiene mucho que ver con la cuestión cultural. Yo sigo insistiendo que el tema del automóvil, el uso irracional, tiene que ver con una cuestión cultural. Entonces, tenemos que pensar en eso, ¿no? O sea, tenemos que tener una participación donde el gobierno municipal, el sector privado, el transporte público, la sociedad civil, se comprometa realmente a generar mejores condiciones de vida, respetando las normas y aplicándolas. O sea, tu postura es que sí se puede. ¿Sí o no? Puede aplicar las normas, sí, claro. Okay, cultura, principalmente la cultura es lo principal. Ok, va. Voy con Fuentes ahorita. Fuentes. Los anchos de vialidades que tenemos en la ciudad nos permitirían poder tener un transporte público masivo, eficiente, infraestructura ciclista, más todo el tema peatonal. ¿Tú qué opinas en un minuto? Fuentes. Perdón. Fuentes, yo considero que predominantemente en Acapulco tenemos vialidades secundarias. En ese tipo de vialidades considero que las rutas alimentadoras son las más adecuadas, pero sí creo que tenemos carencia de ancho de vialidades. Tal vez hubiera sido más conveniente que en la planeación de la ciudad se hubieran dejado más restricciones al frente de los terrenos particulares para poder hacer indemnizaciones y poder crecer para dejar banquetas más anchas, para dejar transporte público, tal vez para disminuir el número de carriles de vehículos, pero sí tener toda la digamos, la mezcla de transporte motorizado y alternativo dentro de la misma avenida, ¿no? De las mismas vialidades. Yo considero que lo que hay que hacer es un análisis para poder convertir algunas... ¿Se puede o no se puede? ¿Sí o no? Sí se puede. Sí hay que buscar las estrategias. Sí, ok, va. Voy con Juan, arquitecto Juan Faril. En un minuto, ¿será posible nos des tu punto de vista? A ver, ¿tú crees? Obviamente la topografía de la ciudad, tenemos zonas planas, zonas con 4%, zonas con mucha pendiente. Las soluciones son muchas, pero en lo general, en las zonas viables, o sea, ¿se puede o no tener transporte público eficiente, infraestructura ciclista y espacio para el peatón? ¿Qué opinas, Juan Farid? Digo que sí, en las vialidades primarias sí, tal vez en algunas secundarias, tal vez, hay que diferenciar, pero la solución es integral. No podemos pensar en la vialidad por aparte, el transporte por aparte, la operatividad del tránsito por aparte. Exacto. Tiene que ser un solo proyecto, sí se puede. Ok, me parece muy bien. Voy con Anay. ¿Terminas ahí tu participación, Juan? Te quedaron unos segundos. Sí. Sí, ok. Anaí, ¿tú crees que se puede? ¿Está conectada? No está conectada ahorita. Anaí no está conectada. Bueno, voy a pasar a una siguiente pregunta. Y si quieres, me quedo contigo, Juan, de una vez. De acuerdo. Estamos hoy en día pasando por nuestra actualización de nuestro plan. Y la ciudad tiene que tomar una postura ante el coche. Por ejemplo, la Ciudad de México ya empezó a implementar cajones máximos de estacionamiento. Sin duda alguna es un tema complicado, pero tu postura, ¿tú qué crees? O sea, ¿tú qué crees de esta parte de apostarle a los cajones máximos? Entendiendo que están tratando de disminuir el uso del automóvil en la ciudad, que no sea tan obligatorio y que si lo vas a tener, así lo entendí, te va a costar mucho más, o sea, te va a ser mucho más caro el poder tener el coche. ¿Tú qué ves de este planteamiento? O sea, ¿lo ves correcto? ¿Lo ves incorrecto? Hay que apostarlo, ¿no? ¿Qué onda? El caso de Acapulco es diferente. El caso de Acapulco es muy diferente. El 95% del turismo que tenemos aquí viene en su propio automóvil. O sea, no podemos darle el mismo trato. Vamos a prohibir esto, vamos a dejar esto.
¿Y qué hacemos con los miles de autos que vienen con los turistas? Los hoteles tienen que hacerse solidarios en esta responsabilidad y resolver el problema, pero no solamente de los autos. ¿Cuántos autobuses rentados vienen? Y ya tienen su itinerario. Son autobuses con un permiso para circular en carretera y no en ciudad. No en ciudad, son origen, destino entre ciudades. Y hasta para ir por las tortillas del hotel salen en el autobús. Un día van a excursión a Barra Vieja, la otra es a Pie de la Cuesta, la otra a Puerto Marqués, la otra a Caleta, en la tarde La Quebrada. Y son un gran problema de circulación, de estacionamiento, de contaminación los autobuses turísticos. No, hay que pensar en esos problemas que son muy propios de Acapulco, los automóviles privados y los autobuses. Cuando se iba a abrir la supercarretera, fíjate desde cuándo se pensó en esto. El gobernador Ruiz Massieu dijo, ¿qué hacemos con los autobuses que nos van a venir por oleajes? Me encargó la solución del problema. Le gustó la solución, pero ya no fue posible aplicarla por el tiempo. Que los autobuses llegaran y pasando la última caseta de la venta, llegando a Acapulco, hubiera un gran estacionamiento exclusivo. Había terrenos en ese entonces para los autobuses y se le decía, hoy es día fulano, el día de hoy tienes que regresar a encerrarte aquí. ¿Cuándo te vas? El domingo. Esta cartulina amarilla es para que el domingo puedas ir al hotel y recoger a tus huéspedes. Claro, si hubiera un buen transporte urbano para turistas aquí, se podría hacer. Ok, sin duda alguna. Pero a ver, nada más me quiero quedar con la idea. ¿Tú lo ves, el tema de cajones máximos para el plan, no lo ves viable? ¿Sí o no? No en toda la ciudad. La zona turística es una y la zona no turística es otra. Ok. El mismo planteamiento, Manuel Ruz. Manuel, el tema de pensar que la ciudad, o sea, tiene que tomar una postura y se tiene que ver reflejado en nuestro plan. ¿Cómo ves el planteamiento de estacionamientos máximos para la ciudad? Bueno, partiendo de que el automóvil es una extensión de la propiedad privada, yo creo que cada quien tiene que ser responsable de su propio patrimonio. Hay que terminar con este concepto que la calle es pública y como es pública yo dejo mi coche donde quiera, enfrente de mi casa o enfrente del vecino. O sea, genera una serie de conflictos muy estresantes que generan problemas de comunicación y de viabilidad. Por eso digo, no, si la gente tiene para pagar un auto, también tiene que tener dónde guardarlo y que no esté invadiendo el espacio público. Yo creo que hay que privilegiar, como dice el peatón, y definir cuál es el espacio público. Es un bien común, es un bien que pertenece a todos y el cual todos tenemos derecho a usufructuar. Precisamente con ese comentario, a ver, ¿estás de acuerdo o no? ¿Sí o no? ¿Cajones máximos? ¿Sí o no? Sí, cajones máximos. O sea, hay que pagar por ellos, sí. Sí, o sea, es eso, yo así lo entiendo, que sí te va a permitir el poder tener más cajones, pues los pagas, ¿no? Claro. Y coincido completamente contigo, el tema de la calle, mi frente de calle, o sea, espérate, es espacio público, es de todos, ¿no? Es misma pregunta, arquitecto Fuentes, el tema de cajones máximos. Ahorita que estamos en el tema del plan director, ¿tú qué opinas? O sea, ¿cuál sería tu sentir? ¿En qué sentido tendríamos que ir? Bueno, yo considero que no es viable para Acapulco, por lo que comentaba el arquitecto Juan Faril. Coincido con su apreciación. Por ejemplo, para el caso de algunas colonias como barrios históricos, donde las viviendas tienen su frente con andadores peatonales o con accesos muy castigados vehiculares, por ejemplo, de 6 metros, y si por alguna razón quieren solicitar una licencia de construcción que actualmente les exige cajón de estacionamiento, yo considero que en esos casos en particular pueden exentarse, pero no puede ser algo generalizado. Comentábamos de la densidad turística. Cuando llegan las temporadas vacacionales, se excede considerablemente el número de vehículos que llegan aquí a Acapulco y por lo tanto debemos de pensar en que no pueden dejar todos esos coches en la vía pública, porque digamos que los nuevos desarrollos que se lleguen a
desarrollar, a llevar a cabo, digamos, a fraccionar. Bajo esa nueva modalidad, si se permitiera, va a haber desarrollos sin cajones de estacionamiento, ¿no? Y por lo tanto, en números masivos, sí puede ser un perjuicio importante. A ver, entonces tu postura es que no es viable. No es procedente, como está planteado, ¿no? De manera, en términos generales, no. A ver, es una pregunta abierta, quien la quiera comentar. Tenemos algunos datos que nos aloja el INEGI, y es el tema de la cantidad de autos que existen en el estado. Menos del 14% de la población tiene coche, y es uno de los datos que nos alarma. El dato de memoria no me lo sé en el de Acapulco, es un poco más, anda un poquito más, pero no tenemos este número tan agresivo. Es decir, tenemos una postura donde Juan dice, ¿sabes qué? No es viable. Fuentes dice, si no es viable. Manuel dice, es viable. Yo coincido con Manuel en ese sentido. Pero, entonces, ¿qué hacemos con las recomendaciones internacionales? O sea, nos hablan de pirámide de movilidad, nos hablan de inclusión. El tema de la segregación social que se ha generado a través del transporte público ha sido sin duda alguna uno de los temas que han dañado mucho a la ciudad. Hoy en día somos el último lugar en materia de movilidad, y entendiendo como movilidad que no está destinada al auto únicamente. ¿Qué onda? A ver, ignoramos, o sea, digo, en este caso, ¿cómo tomamos estas recomendaciones internacionales, nacionales? La SEDATU lo tiene, es parte de la modificación que se hizo en la ley en la que ustedes participaron. Esta modificación, ¿es la ley 211 la que se modificó? Sí, ¿no? ¿Qué onda? ¿Qué opinan ahí? O sea, ¿Acapulco no sería sujeto para voltear a ver un tema de priorizar al peatón entonces? El que quiera contestar, es pregunta abierta. Mira, yo creo que las recomendaciones son eso, Claro. son recomendaciones, ¿sí? Pero luego se toma con un purismo académico, ya lo recomendó como si fuera una religión, y lo recomendó el Papa y lo tenemos que adoptar. No es cierto. Esta nueva ley federal de desarrollo urbano y de ordenamiento territorial fue un paso atrás, por ejemplo, de acuerdo a la ley que teníamos ya en el Estado, y el Estado tuvo que asimilar ese paso atrás, porque aquí teníamos una ley de más avanzada, no obstante los años, y tuvimos que dar un paso atrás. Sí, eso ya no se puede hacer de otra manera, pero las recomendaciones son tales. Hay que tomar la recomendación como tal y ver en qué la podemos plantar aquí en Acapulco, en Guerrero, pero no es igual una recomendación universal para todas las ciudades. No aplica, no aplica eso. Ok, Manuel, no sé, ¿tú quieres agregar algo en el tema? Sí, yo, en base a eso, ¿no? Es muy cierto lo que dice Juan, o sea, hay que ver casos específicos, pero lo que sí yo sigo insistiendo, ¿no? Mientras no haya voluntad tanto del Estado, del gobierno, como de la sociedad, por crear un compromiso común, eso va a ser difícil. O sea, tenemos espacios y sobre todo banquetas que son amplias, pero que están invadidas. O sea, tenemos que volver a los 80, a los 70, donde decían las calles eran públicas, cuando las calles fueron nuestras. O sea, es cuestión de meterse en la norma y generar un sentido de educación, fomentar que la normatividad es consensada, y como es un producto de un consenso, se va a acatar y el gobierno lo va a cumplir. O sea, eso es lo que nos falta. En Acapulco lo que nos falta es una gobernanza. Independientemente del gobierno municipal, de las autoridades, tiene que haber la sociedad civil que esté monitoreando lo que hace el gobierno, porque tú lo has comentado, el gobierno cambia cada 3 años, la sociedad no va a cambiar. Entonces, quien debe asumir el compromiso de empoderamiento es la sociedad, para exigir su sano derecho, ¿no? El transitar libre por la calle. Claro. Fuentes, ¿tú quieres agregar algo del tema? Sí, mira, yo por ejemplo me quedo pensando en particular en centros comerciales. Vamos a imaginarnos que entra en vigor los máximos, y por ejemplo se considera que un centro comercial debe de dejar, por ponerte un ejemplo, nada más 10 o 20 cajones, cuando tiene en la actualidad 200 o 300 cajones de estacionamiento. Si una persona
a pesar de que los estacionamientos actualmente cobran, cuando la ley ahora establece que deben de dar el servicio gratuito, bajo esta nueva modalidad seguramente habría la posibilidad de que los propietarios o los empresarios que manejan estos centros comerciales podrían convertir en oficinas, en espacios rentables, o en locales comerciales, los espacios que actualmente están destinados para estacionamiento. Y por lo tanto, ¿qué pasaría con el estacionamiento que demandan las personas? Aquí en Acapulco todavía no tenemos la cultura de llegar en camión al centro comercial para ir al cine, por ejemplo. Entonces, yo considero que sí debemos de ser muy analíticos. No podemos generalizar de que ya no se requieren cajones de estacionamiento y debemos de ir tratando de manera particular cada caso. Sería mi participación. Sí, ok. Por ahí ya se nos integró Anaí otra vez. Anaí, estábamos platicando el tema de los cajones máximos. Hay opiniones encontradas. ¿Tú qué opinas en el tema de estos cajones máximos para la ciudad? ¿Crees que es un planteamiento correcto? ¿Crees que no? ¿Qué nos puedes comentar, Ana? Bueno, sí debemos de reducir el número de cajones, sobre todo en estas áreas donde se gozan de rutas de transporte. O sea, siempre que haya otra alternativa, es una forma de priorizar. El limitar la capacidad de estacionamientos es como ponernos a dieta de carriles cuando se implementan BRTs, cuando se implementan ciclovías, pues de 4 carriles reducimos a 2. Es otra forma de poner a dieta el auto para que esta ciudad tan obesa ya no siga aflojando el cinturón, ¿no? Simplemente. Pero sí es en estas zonas donde pues, se requiere redensificar la ciudad, donde eso no debiera ser un límite, por ejemplo, para redensificar vivienda, cuando pues realmente menos del 15% de las personas tienen auto. Entonces, si trataras de redensificar algo de 8 viviendas, convertirlo en 32 viviendas y que la limitante fuera solo el número de cajones, pues es evidente que, pocas personas acceden a vivienda, pues menos personas acceden a auto. Entonces, sí, de hecho, no debiera ser una limitante el número de cajones, el número. O sea, tu postura es que eso no, o sea, que sí le apostemos a cajones máximos. Sí, ¿no? Así me quedé con la idea. Que no exista el mínimo, vaya. Sí, claro. Sí. Dato. La edad media de la población en el estado son 25 años. Esto significa que 25 años de la población, el 50% de la población tiene 25 años. Pero también tiene rangos más arriba y más abajo. Somos una población en el estado muy joven. En Acapulco, la edad media de la población son 28 años. Entonces, de alguna manera, creo que todos ya estamos fuera de ese rango de media de la población. Y estamos tomando una postura, pero hay un sector, porque precisamente no tiene acceso a esos coches, ¿no? A mí me gustaría hacer esta última ronda de participación con propuestas que desde su experiencia, en 2 minutos, ¿qué propuestas harían para poder mejorar la movilidad en Acapulco? Bueno, 3 minutos. 3 minutos. Me gustaría, en el caso, irme con Juan. 3 minutos para la última ronda y bueno, y nos despedimos. No nos desconectemos nosotros del Zoom, nos vamos a quitar la transmisión. Juan, 3 minutos. Propuestas. 3 minutos. Mira, la solución yo la divido en 3 ámbitos. La de la planeación, la de la operatividad y el marco jurídico que se tenga que cambiar para soportar esto. En planeación,
jugarle a la ciudad compacta para tener menos distancias entre deseos de movimiento. Las nuevas zonas de crecimiento deben de estar condicionadas totalmente a que exista la infraestructura, los servicios y el equipamiento. Lo mismo que los desarrollos importantes, el número de viviendas debe estar condicionado a que exista transporte y equipamiento, que haya una infraestructura de servicios, un diseño integral de la habilidad del transporte, crear en la planeación corredores peatonales con soporte, como había antes aquí. Todo el centro de Acapulco se manejaba en los portales, que eran las banquetas techadas. Ya eso ya lo perdimos. Que se apueste por las ciclovías propicias y viables. Y en cuanto a la operatividad, bueno, el sistema de Acabús de Acapulco no se ha terminado. Tiene más de 5 años y no se ha terminado, no se ha implementado porque la autoridad municipal no se pone a hacer lo que debe de ser e imponer estos cambios de sentido. Los modelos de los vehículos de transporte, ya lo dijimos, no son los adecuados. No hay eficiente pase de revista, que debe ser un pase de revista mensual por la ciudadanía, no por la autoridad solamente. La restricción de los autobuses foráneos, que ya lo dijimos, pero aquí hago una propuesta, creo importante. Todos los automóviles pagan un impuesto a la tenencia. ¿Qué pasa si el Congreso aprueba que lo que se pague por tenencia de automóvil sea única y exclusivamente dedicado al transporte público, para mejorar la infraestructura del transporte público? Yo creo que sería un gran cambio, no sé si sea mucho o sea poco, pero es algo que todos los años se pueda dedicar lo que se paga de tenencia al mejoramiento del transporte público. Y ahorita con la pandemia hay otra propuesta que he visto en otras ciudades. El confinamiento en viviendas de interés social, en edificios o en conjunto de interés social, es muy pesado, no tienen espacio para la gente. ¿Qué pasa? Y esto ya se está haciendo en otras ciudades. Si la calle de enfrente, donde están esos conjuntos habitacionales, la mitad se señala y no se permite la circulación de autos, y se le asignan horarios para que los habitantes de estos departamentos puedan bajar con la sana distancia, transitar, hacer ejercicio en esta mitad de la calle. En este momento nos están sobrando calles y nos faltan automóviles, afortunadamente por el confinamiento. ¿Qué pasa? ¿Cuánto le cuesta a la autoridad poner un señalamiento con unos conos y decir la mitad de la calle queda para los pocos autos que están circulando y la otra para los peatones? Es cosa de imaginación, de creatividad y de ejercer la autoridad. Ok, muchas gracias. Con esto cerramos el bloque de participación de Juan. Te agradezco que hayas aceptado la invitación. Sé que es tu agenda un poco complicada. Sin embargo, muchas gracias. No estoy a la orden. Voy a leer un comentario de Cristóbal. Cristóbal es un especialista en eficiencia energética y construcción sustentable. Se refiere, dice, lo que el arque Juan de dejar los autobuses antes de entrar a la ciudad es parte de un concepto de mobility hubs, puntos focales en donde se interconectan múltiples tipos de transporte. En Europa generalmente convergen trenes, metros, buses, estacionamientos para particulares, bicicletas y ahora los ya criticados pero muy usados patines eléctricos. Es totalmente cierto que se tiene que tropicalizar, pero estos hubs o puntos de convergencia han ayudado mucho para las ciudades para minimizar el uso del automóvil, por ejemplo, en centros históricos. Estaría bastante interesante hacer una propuesta para el próximo plan de desarrollo. Muchas gracias, Cristóbal, por tu comentario. Cintia Fernández, también especialista en construcción sustentable y eficiencia energética, nos dice, se debe solucionar el tema de seguridad para que las personas vuelvan a caminar en las banquetas y, por supuesto, liberar el comercio de las banquetas para uso exclusivo del peatón. Totalmente de acuerdo contigo, Cintia. José Armando Nogueda, las personas aspiran primero a comprar un auto por ser más accesible que una vivienda, aunque el auto es un bien que se devalúa más rápido que una vivienda. Armando es valuador de bienes inmuebles y, por supuestamente, totalmente de acuerdo, ¿no? La cuestión sería cómo motivar las nuevas generaciones acapulqueñas a priorizar una mejor vivienda que un auto, sin duda alguna. Francisco Mier,
Eso del impuesto de la tendencia está muy bien, corresponde a un reparto equitativo de cargas y beneficios del desarrollo urbano. Perfecto. Y bueno, 3 minutos de propuestas. Arquitecto Manuel Ruz, ¿qué nos puedes comentar en 3 minutos y también para ir cerrando tu bloque de participación? Pues ya lo que se ha comentado, lo que le decía Cintia, lo primero que tenemos que garantizar es la seguridad para poder transitar en espacios agradables, cómodos y seguros. Si no tenemos esas garantías, pues va a ser muy complicado. La otra es la certificación, o sea, en base a la eficiencia del transporte público, tiene que ser certificado, tiene que reunir reuniones de calidad para poder también prestar un servicio de calidad y si eso motive a la gente a utilizarlo. Porque si no hay una certificación, una revisión constante de la calidad de los servicios que prestan, va a ser muy complicado, ¿no? La gente va a seguir optando por moverse por la forma como lo quiera o se le haga más fácil. Entonces yo creo que es esta parte fundamental. Y la otra, obviamente, lo que es la planeación integral. O sea, el problema de Acapulco es que toda la planeación está enfocada al litoral. O sea, nuestra ciudad ha crecido de manera horizontal en la mancha urbana más de 20 veces. 20 veces de lo que era la mancha urbana de Acapulco en los 50. Y eso genera tantos desplazamientos. Entonces, tenemos que generar un orden provocando también nuevas centralidades, pero con unas visiones integrales que estén interconectadas. Entonces, esas son las cuestiones que yo analizo y que siento que nos ha faltado y sobre todo la inclusión. O sea, cualquier acción por parte del Estado tiene que ser consensada y evaluada por la población. La población tiene que ser vigilante y asumir ese papel. Porque también muchas veces, y lo digo a título personal, he constatado cómo algunos gremios o instituciones académicas o de diferentes organizaciones sociales condicionan su participación aparte de cierto beneficio particular. Y yo creo que no va por ahí. O sea, esto tiene que ser difundido, tiene que estar de manera permanente para generar una nueva cultura ciudadana y, ¿por qué no?, generar una nueva de educación vial. Esos son los grandes problemas en Acapulco. Hay apatía, cada quien vive su propio espacio y eso no puede seguir haciendo así, ¿no? O sea, yo le apunto a la seguridad, la eficiencia en el sistema de transporte público y la inclusión de la participación ciudadana en la toma de decisiones de hacia dónde va a desarrollarse la ciudad. Sí, totalmente de acuerdo contigo, Manuel. Sin duda alguna, el tema de la participación ciudadana va a ser un cambio radical y entre más podamos abrir estos procesos de índole urbana donde todos los actores que participen o que de alguna manera se ven involucrados de manera directa o indirecta, pues creo que podríamos tener muy, muy buenos resultados. Arquitecto Fuentes, no sé, 3 minutos de propuestas. ¿Qué propondrías para mejorar el tema de la movilidad en la ciudad? Sí, muchas gracias, Luis. Si me lo permiten, me gustaría cerrar mi participación enviándole un cordial saludo a los miembros del Colegio de Ingenieros Arquitectos que por ahí nos siguen, muy en especial al arquitecto Luis Enrique Ortiz Miranda y a la arquitecta Ailín Hernández. Y bueno, me gustaría cerrar comentando que podríamos ir cambiando poco a poco a la ciudad, promoviendo las reglas de urbanidad básicas. Es decir, cuando lleguemos a un cruce, ceder el paso al peatón. Como propuesta al gobierno, considero que sí es importante tener mayor participación social para que los proyectos sean avalados por la sociedad, por la gente local, principalmente por los conocedores en cualquiera de los ámbitos. Pueden ser universidades, asociaciones, pero puede ir una persona común y corriente. Considero que sería muy importante tener más acercamiento con la gente. Por otro lado, es indispensable promover la planeación integral. Por ejemplo, el Plan Director 2001, que se inició en el 98, prácticamente tiene 20 años para volver a hacer planeación. Tuvimos el ejercicio del 2015, pero el periodo de tiempo es muy amplio. Yo consideraría que es conveniente hacer ejercicios de planeación todos los años, si fuera posible, y que sea integral. Por ejemplo, dentro de esa planeación, considerar el clima, por ejemplo, el sistema de movilidad alternativa, como es una bicicleta, tal vez en el clima de Acapulco
no sea tan conveniente para trasladarse para fines de trabajo, porque nos generaría llegar sudados donde vayamos. Pero deberíamos de pensar en cómo proyectar a lo mejor jardineras, espacios de sombra. Como ejemplo tenemos la ciclovía que se hizo ahí por donde está la terminal marítima portuaria, ¿no? Vimos cómo primero se pintó la banqueta y se hizo a un lado al peatón, posteriormente se retira un carril de la costera y los camiones, incluso el Acabús, los camiones con aire acondicionado que están orientados al turismo, se tienen que estacionar en el segundo carril. Por lo tanto, no hubo un proyecto integral para poder dejar el espacio de mobiliario urbano, en este caso para las paradas de camiones. Muy importante la voluntad política, el sistema de movilidad integral. Y para concluir las propuestas, Luis, me gustaría cerrar que es muy importante enfocarnos en una ciudad más segura, en una ciudad más limpia, con menos contaminación, mejor conectada, más despejada en espacios públicos, dar accesibilidad al Parque El Veladero. Por ahí llegábamos a comentar con algunos compañeros que cuando se analiza la incidencia porcentual de las áreas verdes por habitante, cuando se tiene conectividad con este tipo de áreas que son reservas ecológicas, se contabilizan los metros cuadrados de área verde por habitante. Cuando no se tiene accesibilidad, no se contabilizan. Entonces yo creo que también necesitamos fomentar la cultura y el cariño hacia la sustentabilidad, al medio ambiente, y no quiere decir que estas reservas no se puedan ocupar. Hay que hacerlo de manera consciente. Sería mi participación, Luis. Muchas gracias por la invitación. Sí, de antemano, muchas gracias por la participación. Sin duda alguna, digo, opiniones encontradas, se vale no creer en lo mismo. Anaí, tenemos una ciudad donde ha pasado procesos de transformación y finalmente desde tu postura de activista, donde estás tratando de implementar o de impulsar este sistema de movilidad activa y todo el tema de movilidad en todos los sentidos, 3 minutos de propuestas, Anaí. ¿Tú qué propones? Bueno, primero sería el mayor involucramiento de la sociedad en lo que ocurre en su ciudad. Bien comentaba Fuentes que si hubiéramos dejado en paz el tema de las líneas pintadas sobre la banqueta, jamás se hubiera pensado en darle espacio sobre la vialidad, ¿no? Tomar el carril derecho. Es una lucha por el espacio público, sí, aunque no se quisiera, hay enfrentamiento siempre, porque el espacio pues, es el mismo y tratamos todos de acceder a él. Y bueno, el Acabús no circula por la ruta de la ciclovía, ingeniero. El Acabús dobla y se mete al centro, rumbo a las rutas del norte. Donde sí es que falta una clara intervención es para integrar el paradero que está más adelante, para permitir al resto de las rutas acceder a los automóviles sin interferir con los ciclistas que utilizan la vía. Pero bueno, como propuesta, aparte de este involucramiento de la sociedad, pues hay que darle opciones. No nada más son castigos al automovilista, ¿no? Que le cueste porque el que contamina debe pagar, sino que también darle los incentivos, darle las opciones. ¿Por qué va a dejar el automovilista de dejar el auto? Pues porque tiene un sistema de transporte individual a su alcance para hacer los trayectos cortos, la última milla, hacia donde vaya a conectarse, siempre y cuando tenga una bicicleta ahí, integrada a un sistema, con tecnología necesaria para no preocuparse de si le roban o no su bicicleta, si lleva la propia, para no preocuparse de bajarla del cerro o subirla del cerro, ¿no? O sea, esta infraestructura, junto con la red de ciclovías que requiere la ciudad, es que va a ser posible. Esto hace parte de los incentivos para que las personas dejen el coche. Y lo otro, pues sí, es la calidad en el transporte. Pero bueno, todo esto que tiene que ver con transporte lo vamos a ampliar mejor en el siguiente webinar. Con eso me despediría con un llamado a la conciencia de estas personas que sí tienen automóvil y que, bueno, para que no abusen de él.
que lo usen cuando realmente de verdad no puedan cargar con todo eso que van a comprar a veces, un día a la semana, 2 días, pero el resto de sus trayectos, por sus rutas, les aseguro que la mayoría la pueden resolver en transporte público, por una ciudad sustentable. Gracias. Muchas gracias, Anaí. Pues con esto vamos a cerrar ya nuestra transmisión. Yo me quedo con una reflexión. Lo que no se mide no se puede mejorar. Tenemos una incidencia en la ciudad constante y hay muchas opiniones encontradas. Y al no tener datos que podamos evaluar de manera directa y constante, aforos, todo lo que se necesita para empezar a analizar y estudiar la ciudad, pues nos deja un poquito trunco. Si bien es cierto que hay mucha información a nivel global, a nivel nacional, pero sería muy interesante que Acapulco tuviera alguna especie de observatorio en materia de movilidad. A todos los que nos siguieron en nuestras redes sociales, les agradecemos muchísimo. Los comentarios vamos a seguir comentando. Si alguno de los participantes quiere comentar en la transmisión, ahí en los comentarios con todo gusto está abierto el espacio. A cada uno de ustedes muchas gracias y nos despedimos. Soy Luis Ramos. Hasta luego. No se desconecten, ¿eh? Por ejemplo, los accidentes de tráfico representan la primera causa de muerte en personas menores de 25 años. No hace falta fumar para inhalar aire letal. La contaminación atmosférica hoy en día mata más gente que el tabaco. Seguimos invirtiendo un alto porcentaje del presupuesto dedicado a la infraestructura del coche, cuando en el estado menos